Detén todo lo que estás haciendo ahora mismo y escucha con atención. ¿Alguna vez has sentido que tu vida forma parte de una historia escrita mucho antes de tu nacimiento? Como si estuvieras viviendo un guión antiguo, cuyas primeras páginas fueron arrancadas. Esa sensación no es fantasía, es memoria. Existe un campo invisible a nuestro alrededor, silencioso, sutil, casi imperceptible, pero que guarda cada pensamiento, cada emoción, cada decisión que has tomado y también las de todos los seres que han caminado por esta tierra. Ese campo no es una leyenda ni una invención moderna. Es ancestral, es la conciencia viva del universo. Es lo que muchos conocen como los registros akáshicos. Esta idea no nació con la espiritualidad contemporánea. Ha latido durante milenios en los textos védicos de la India, donde Akasha significa éter, el quinto elemento que trasciende la materia y la forma. Elena Blavatsky, fundadora de la Sociedad Teosófica, decía que el Akasha era la sustancia eterna que registra todo lo que es, fue y será. Por su parte, el científico y filósofo Ervin Laszlo, nominado 2 veces al Premio Nobel de la Paz, propuso el concepto del campo akáshico como una matriz cósmica de información, donde está almacenada toda la memoria del universo. Es decir, no estamos hablando de creencias, estamos hablando de una convergencia entre mística y ciencia. Pero aquí es donde todo se vuelve aún más extraño. Ese campo no solo contiene información sobre tu pasado, también resguarda aquello que tu alma aún no se ha atrevido a recordar, patrones que se repiten, traumas que vienen de lejos, dones que siempre has sentido pero que nunca supiste cómo explicar. Y más aún, el acceso a ese campo no está reservado para monjes, gurús o médiums. No está escondido en cuevas del Himalaya ni encerrado en bibliotecas etéreas. Está dentro de ti, en el silencio, en la intuición, en ese sueño que parecía más real que la vida misma. ¿Será que este conocimiento puede cambiar todo lo que entiendes sobre quién eres? ¿Será que estos registros antiguos son, en realidad, el mapa para reencontrar tu propósito original? Y lo más importante, ¿estás listo para enfrentar todo lo que tu alma ya fue y todo lo que aún puede llegar a ser? Imagina un océano invisible, donde cada ola es un fragmento de la historia del alma, un campo vibracional que existe más allá del tiempo y del espacio, donde todo lo que ya has vivido, e incluso lo que aún vas a vivir, está grabado en frecuencias sutiles. Ese lugar no tiene muros, ni libros, ni puertas, y aún así guarda más memoria que cualquier biblioteca del mundo físico. Los antiguos sabios de la India lo llamaban Akasha, una palabra en sánscrito que significa éter, o el espacio sutil que existe entre las cosas. No era solo un elemento, sino el telón de fondo de la creación, el útero cósmico donde toda forma nace y regresa. Para los rishis, visionarios védicos, el Akasha era la esencia detrás de todo. Como decía el Chandogya Upanishad, del Akasha todo se origina y al Akasha todo regresa. Esta idea de un campo de memoria universal no es exclusiva de la India. Los egipcios hablaban de la sala de los registros, donde el alma era juzgada frente al libro de la vida. Los griegos creían en las moiras, que tejían el destino a partir de hilos invisibles. El Corán menciona la tabla preservada, al-Lawh, al-Mahfuz, donde está escrita toda la creación. Y en la tradición judía, el concepto del libro de la vida reaparece como un registro espiritual que determina quién será digno de seguir existiendo. ¿Y por qué tantas culturas separadas por océanos y siglos hablaron sobre un mismo concepto con nombres distintos? Tal vez porque estaban describiendo lo mismo con palabras distintas, una experiencia mística común, accesada por vías intuitivas. Hoy, con el lenguaje de la ciencia, estudiosos como Ervin Laszlo proponen que el universo es, en realidad, un sistema coherente de información. Según él, existe un campo informacional cósmico, el campo akáshico, que conecta todas las cosas a través de frecuencias y vibraciones. La información es el tejido del cosmos, afirma Laszlo en su obra Ciencia y el campo akáshico. Empiezas a darte cuenta de que los registros akáshicos no son una metáfora. Son una estructura energética real, sutil, sí, pero tan concreta como el aire que respiras. Y esta estructura no solo registra lo que ya ocurrió, sino que sigue viva, interactuando contigo en cada decisión, en cada pensamiento, en cada emoción. Algunas personas relatan acceder a este campo de forma espontánea en estados de meditación profunda, durante sueños lúcidos
o experiencias cercanas a la muerte. No ven páginas ni archivos. Sienten una descarga de conocimiento, una claridad inexplicable que va más allá del razonamiento lógico, como si la verdad fuera susurrada directamente al corazón, sin pasar por la mente. Pero la pregunta que no deja de sonar es, si este campo está siempre presente, ¿por qué casi nadie lo accede conscientemente? Tal vez porque el mundo moderno ha hecho de todo para distraernos de la escucha sutil. Desde pequeños nos enseñan a confiar en lo externo, en lo visible, en lo que se puede medir. Pero los registros akáshicos no hablan con palabras, hablan con resonancia. Y para escucharlos, es necesario alinearse con la frecuencia de la verdad, tu verdad más profunda. ¿Alguna vez sentiste una conexión inexplicable con alguien que acabas de conocer? ¿Tuviste un sueño que parecía un fragmento de otra vida? ¿Has sentido un saber interno que no vino de libros ni de maestros, sino que simplemente estaba ahí? Tal vez tocaste los registros, sin saber el nombre de lo que estabas accediendo. ¿Y si todo esto fuera apenas el comienzo? ¿Será posible que esas memorias invisibles estén moldeando tu realidad en este mismo instante, sin que lo notes? Si los registros akáshicos son tan poderosos, tan universales y tan antiguos, ¿por qué casi nadie habla de ellos con seriedad? ¿Por qué fueron reducidos a una fantasía de la nueva era? ¿O tratados como superstición esotérica? La respuesta puede doler, pero es necesario decirla. El olvido fue intencional. Durante miles de años, culturas de todo el mundo mantuvieron vivas prácticas espirituales que permitían acceder a las memorias del alma. Pueblos indígenas, místicos, chamanes, sacerdotisas y sabios conservaron tradiciones orales que enseñaban cómo entrar en estados alterados de conciencia para dialogar con lo invisible. Estas prácticas no eran dogmas, eran vivencias, y esas vivencias ponían a las personas en contacto directo con el campo de la verdad, con los registros. Pero con la colonización, la expansión imperialista y el surgimiento de religiones institucionalizadas, este tipo de conexión se volvió peligrosa. Al fin y al cabo, un pueblo que recuerda quién es, no obedece tan fácilmente. Un ser humano que accede a su sabiduría interna no necesita intermediarios, y eso amenaza cualquier estructura basada en el control. La quema de las bibliotecas de Alejandría y Pérgamo no fueron accidentes. El borrado de las culturas indígenas en América, la persecución de los druidas celtas, la demonización de los chamanes africanos, de las curanderas europeas, todo eso forma parte de la misma historia. Un intento sistemático de romper el lazo entre el ser humano y el conocimiento que nace desde adentro. Como decía el escritor George Orwell, quien controla el pasado, controla el futuro. Quien controla el presente, controla el pasado. A lo largo de los siglos, muchos de los que se atrevieron a recordar fueron silenciados. Las brujas quemadas durante la Inquisición, por ejemplo, no eran solo mujeres con conocimientos sospechosos. Ellas sabían cómo conectarse con lo que hoy llamaríamos el campo akáshico. Hablaban con las plantas, con los espíritus, con el alma del mundo. Y eso era inadmisible para un sistema que necesitaba fieles obedientes, no conciencias despiertas. Incluso hoy en día, el campo de la espiritualidad sigue siendo ridiculizado por muchos sectores de la ciencia. Y sin embargo, los propios físicos cuánticos han comenzado a acercarse peligrosamente a esa fantasía. David Bohm, colaborador de Einstein, habló sobre el orden implicado del universo, una realidad más profunda, invisible, donde todo está conectado. Rupert Sheldrake, por su parte, propuso los campos mórficos, estructuras energéticas que almacenan memorias colectivas. Esos conceptos, aunque no utilicen el nombre akáshico, describen la misma realidad, un campo de información viva que moldea la materia, la mente y el destino. Pero mientras estos estudios se debaten tras bambalinas en el mundo de la ciencia, el gran público sigue distraído con narrativas superficiales que lo mantienen desconectado de lo esencial. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, a lo largo de la historia, la intuición fue tratada como inferior a la razón? ¿Por qué los sueños fueron descartados? ¿Por qué nos enseñaron a buscar respuestas solo afuera y nunca dentro de nosotros? Porque quien recuerda su origen se vuelve soberano. Y la soberanía espiritual no se puede monetizar ni domesticar. Pero hay un giro en la historia. A pesar de todos los intentos de borrarla, algo sobrevivió. En los sueños que insisten en regresar, en esa sensación de que falta algo, incluso cuando todo parece estar bien.
En la incomodidad de vivir una vida guiada por guiones ajenos, el alma recuerda, y aunque la mente olvide, el cuerpo guarda. ¿Y si ese malestar que a veces sientes no fuera un defecto, sino un llamado? ¿Y si el dolor de no encajar en este mundo fuera, en realidad, el recuerdo de otro conocimiento, más antiguo, más verdadero? La mentira más grande que te contaron es que ciertas verdades son solo para iniciados, que lo sagrado es exclusivo de los elegidos, que para acceder a sabidurías ancestrales se necesita un título, un don raro, una línea de sangre. Pero los registros akáshicos no funcionan así. No responden a la jerarquía, responden a la frecuencia. Este campo vibracional no exige perfección, exige presencia. No necesitas llegar allá, necesitas estar aquí. A lo largo de la historia, diversas tradiciones enseñaron formas de acceder a este espacio sutil donde el alma habla. Los místicos sufíes lo hacían a través de la danza y la repetición de los nombres divinos. Los monjes budistas, mediante la meditación profunda. Los chamanes, por medio de estados alterados inducidos por plantas de poder o por largas jornadas de aislamiento. Pero hoy, vivimos en una época en la que esta sabiduría empieza a integrarse a la vida cotidiana. Linda Howe, una de las pioneras contemporáneas en la enseñanza de los registros akáshicos, desarrolló el proceso de la oración del camino, Pathway Prayer Process, una práctica guiada que permite al buscador sumergirse en el campo del alma con claridad y seguridad. Según ella, los registros se acceden con una intención clara, respeto y disposición para escuchar, nada más, sin performances, sin rituales vacíos, solo alineación. Pero existen otros caminos. El escritor y canalizador Paul Selig habla de la escucha directa del campo, donde el conocimiento no llega en frases lógicas, sino en descargas vibracionales que tocan la conciencia. Por su parte, la terapeuta espiritual Caroline Myss describe los registros como códigos arquetípicos que se revelan cuando el ego guarda silencio. ¿Y qué tienen en común estos maestros? Todos afirman que el acceso es universal, lo que cambia es la sintonía, y cómo sintonizarse. La clave está en la quietud, en el silencio que evades. Es en ese instante entre dos pensamientos, en ese suspiro profundo ante una duda, en esa lágrima que escapa sin razón aparente. Ahí el campo empieza a hablar. Muchas personas ya han accedido a los registros sin saberlo, cuando sintieron un «no vayas» ante una situación peligrosa, cuando conocieron a alguien y sintieron una intimidad imposible de explicar, cuando soñaron con una vida que nunca vivieron, pero que parecía familiar. Estos no son desvaríos, son ecos, son fragmentos que se escapan de la caja. Por supuesto que existen prácticas que ayudan a crear ese espacio interno. La meditación en silencio es una de ellas. La escritura automática, donde dejas fluir palabras sin filtro, puede sorprender por la claridad de los mensajes. El contacto con la naturaleza, el ayuno de estímulos, la escucha activa del cuerpo. Todo eso crea un terreno fértil para que emerja el recuerdo. Pero no esperes que el campo hable tu idioma. No usa palabras, vibra. Se revela a través de la sensación, la intuición, el impacto directo. Como decía Carl Jung, el encuentro con el inconsciente siempre es simbólico, y los símbolos son el lenguaje del alma. Tal vez esperes visiones, voces, destellos, pero el campo no grita, susurra. Y el susurro solo se escucha cuando uno está dispuesto a silenciar el ruido de la mente. Así que no se trata de saber más, se trata de recordar mejor, no de controlar lo que será revelado, sino de abrirte a lo que necesita ser visto. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, incluso después de tantos cursos, sigues sintiendo un vacío? ¿Por qué, incluso rodeado de información, hay preguntas que nadie logra responder? Tal vez sea porque las respuestas que buscas no están afuera. Están esperando a que sintonices por dentro. ¿Y si todo lo que estás viviendo ahora no fuera un accidente, sino parte de un plan mayor, cuidadosamente trazado antes de tu nacimiento? ¿Y si cada desafío, cada encuentro, cada dolor profundo e incluso tus talentos más inexplicables fueran fragmentos de una historia más antigua que esta vida? Los registros akáshicos revelan que no llegaste aquí por casualidad. Llegaste con un propósito. Este campo de memoria vibracional no guarda solo lo que fuiste, conserva la semilla de lo que puedes llegar a ser. Ahí viven los contratos del alma, los patrones kármicos, las decisiones tomadas en otras vidas que aún resuenan en este presente.
no como castigos, sino como oportunidades de integración. La palabra karma suele malinterpretarse. No es castigo, es continuidad. Como dijo el filósofo y místico Sadhguru, el karma es solo la memoria del cuerpo, de la mente, de la energía, del alma. Es la huella energética que dejaste y que ahora estás intentando comprender. Imagina que en una vida pasada experimentaste el abandono. Es posible que en esta vida te sientas inseguro en las relaciones afectivas, incluso sin una causa aparente. Eso no es coincidencia. Es un patrón no integrado intentando repetirse hasta ser resignificado. Pero los registros no solo muestran los traumas, también revelan tus dones. Tal vez tengas una habilidad natural para sanar, enseñar, liderar o crear. Eso puede ser un eco de vidas en las que tu alma desarrolló esas capacidades. Como decía Rudolf Steiner, las capacidades que tenemos hoy son los frutos de las decisiones y experiencias de vidas anteriores. Cuando accedemos a esta información, comenzamos a darnos cuenta de que nuestra vida no es una secuencia aleatoria de eventos, sino un currículo espiritual, un conjunto de experiencias planeadas para hacernos evolucionar. Y en ese contexto, hasta el dolor cambia de lugar, deja de ser castigo y se convierte en activación. El mentor que te abandonó, el jefe abusivo, la relación que te rompió, todos pueden ser piezas de un contrato del alma más profundo, donde las partes se comprometen a despertar algo en el otro. Pero hay algo aún más poderoso en todo esto. Tu guión no está escrito en piedra. Los registros muestran posibilidades, tendencias, patrones, pero tú sigues siendo el autor. Como afirma Greg Braden, investigador del puente entre la ciencia y la espiritualidad, los registros no determinan lo que va a suceder, sino que muestran los potenciales, y cada decisión tomada con conciencia modifica el futuro. Ese es el verdadero poder de acceder a los registros. Dejas de ser víctima de las circunstancias y te conviertes en co-creador de la realidad. Empiezas a notar los ciclos que se repiten y por fin tienes la oportunidad de romperlos. Y más aún, al recordar quién eres, dejas de compararte. Comprendes que tu camino es único y que no hay tal cosa como atraso cuando estás alineado con tu alma. Empiezas a caminar con confianza, incluso sin conocer todos los pasos, porque el camino se revela cuando recuerdas. ¿Y si ese recuerdo es justamente lo que tu alma te está suplicando que aceptes? ¿Y si tu mayor propósito no es algo que debas buscar, sino algo que siempre ha estado llamándote de regreso? Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti reconoció esta verdad. Tal vez no con palabras, pero sí con una sensación profunda, como si una parte de ti ya supiera todo esto, solo necesitaba recordarlo. Y eso es precisamente lo que hacen los registros akáshicos. No enseñan, reactivan. Recuerdo la primera vez que sentí ese campo. No fue en un retiro espiritual, ni en una ceremonia llena de rituales. Fue en un momento de silencio, manejando de noche por una carretera desierta. Estaba enfrentando un dolor personal que no tenía sentido, una tristeza antigua que no era mía, pero que vivía en mí. De pronto, una sensación de claridad invadió mi pecho. Era como si supiera, sin dudas, de dónde venía todo eso. Era un recuerdo que no venía de la mente, sino del cuerpo, del alma. En ese instante lo supe. La vida es mucho más grande de lo que parece y nosotros somos mucho más de lo que nos enseñaron a creer. Así que gracias por haberte quedado conmigo hasta aquí. Es un honor enorme compartir este espacio con quien también está en este camino de memoria, de rescate, de expansión. No estás solo, nunca lo estuviste. Y si este llamado ya tocó algo en ti, tal vez sea momento de ir aún más profundo. Con el éxito transformador del ebook, El arte del pensamiento positivo, es hora de elevar tu mente a un nuevo nivel. Así que si realmente quieres cambiar el rumbo de tu vida, te invito a conocer el playbook El poder de la mente superior. Con él, aprenderás técnicas que la iglesia y las sociedades secretas ocultaron por siglos. ¿Qué harías si pudieras controlar tu destino? Además, recibirás un audio secreto de activación del tercer ojo y la guía práctica de manifestación divina totalmente gratis. Haz clic en el primer enlace fijado y da el primer paso para crear la realidad de tus sueños. Te veo del otro lado. Ahora bien, si este video movió algo dentro de ti, deja un comentario que diga, lo recordé. Dale like a este video, suscríbete al canal y activa la campanita, porque si no, el algoritmo va a fingir que esta conversación profunda nunca ocurrió. Y sabemos que eso sería casi un crimen espiritual, ¿verdad? Hey, sí, te estoy viendo.
Tú que viste todo y todavía no le diste al botón de suscribirte, hacemos ese intercambio justo, ¿va? Y antes de que te vayas, respira profundo, porque los 2 videos que están apareciendo en tu pantalla no son solo sugerencias, son invitaciones. Invitaciones para sumergirte aún más en verdades que no son fáciles de escuchar, pero que pueden cambiarlo todo. Uno de ellos revela una pieza que falta en tu camino. El otro puede parecer ficción, pero solo hasta que lo veas. Haz clic con valentía. El recuerdo sigue ahí.